Entonces, en este nuevo video de la nueva era Fan Geometry tenemos el honor de contar con un invitado especial, que es Cristian Reyes. Por supuesto me acompaña Don Eder. Y bueno, Cristian, bueno, Eder tiene más información de Ah, Cristian. Por favor, introduce a nuestro invitado. sí, bueno, Adelante. eh, Mientras yo cambio la cámara. bueno, Carlos. tú le llamaste Cristian, para mí Cristian, primera vez que me vengo a dar cuenta que se podía pronunciar dos veces, cargar el tono de manera distinta en el nombre, pero ya, Cristian o Cristian. Vale. Bueno, participó antes de las Olimpiadas, ¿cachai? En el CEMAT, el campeonato escolar de matemáticas que se hace en Conce. Participó en la Olimpiada Nacional. eh, Luego hizo sus estudios de pregrado y magíster en Conce. Y ahora está de hecho desde Madrid grabando con nosotros. Allá está haciendo su doctorado. Así que, adelante. Una pregunta, ¿está en la Complutense? No, estoy en la Universidad No. Autónoma de Madrid, al norte Vale. de Madrid. Sí. Dale nomás. Adelante. Ya, bueno, antes que nada, darle las gracias por la invitación, chiquillos. Me gusta mucho el contenido de su canal y espero hacer un aporte, ojalá no solo esta vez, sino todas las veces que ustedes necesiten a alguien ahí con quien hacer una conversación de geometría. Honestamente, es uno de los temas que más me importa en torno a la matemática y el principal que me motivó a estudiar hasta ahora el posgrado en matemática y toda la carrera en general. Ah, Geometría. de hecho, tu área en la que te estás especializando es geometría. Sí, de hecho yo estudio geometría compleja aquí con un profesor Ernesto Girondo se llama, que es súper interesante porque estudiamos la superficie desde el punto de vista puramente geométrico. Bueno, obviamente con alguna herramienta algebraica y todo, pero el tema es súper geométrico, súper visual, pero no en el plano, sino en el disco de Poincaré o en el plano superior. Entonces ahí trabajamos desde esos puntos de vista. Son temas bien métricos también, porque estudiamos propiedades de disco en superficie, entonces igual es una cuestión súper interesante y la verdad me encanta. Es justo lo que yo esperaba estudiar en un posgrado, diría yo. Bueno. Sí, pues chicos, así que aquí estoy, me gustaría compartir con ustedes un problema súper interesante que la verdad honestamente no sabría decirle en qué momento ni de dónde lo saqué, pero sí les puedo decir que lo tengo hace años en la mente dando vueltas y el desarrollo de mi solución, digamos, ha tardado años. Obviamente no todos los días, si no sería realmente un fracaso la cuestión, pero sí de vez en cuando, ciertas temporadas como que lo anduve pensando o algún día se me ocurría algo, otro día se me ocurría otra cosa, muchas veces repetí los mismos dibujos sin construir nada nuevo, pero la cosa es que pasando los meses, pasando los años, como que lo maduré y en realidad tuve una solución bastante sintética, bastante limpia y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes ahora. Así que voy a compartir la pantalla, si no les molesta. Nosotros tenemos una recta y tomamos un círculo que es tangente exterior, bueno, tangente a la recta, digamos, en un punto, y trazamos otro círculo que sea tangente exteriormente al círculo anterior y a la recta. Y por último, hay un último círculo que es el círculo que es tangente a los dos círculos exteriormente y a la recta también. Entonces, el asunto es el siguiente. Si nosotros les ponemos o 1, o 2, o 3, en ese orden, a los centros de los círculos, entonces, independiente de cómo tú dibujes esta configuración, siempre va a suceder que el ángulo omega que está aquí, que se forma con o 1, o 3, o 2, es siempre un ángulo obtuso, siempre es mayor que 90. Es una cosa, digamos, aparentemente se ve simple, no requiere ningún tema muy complicado de entender para entender el enunciado, digo, o sea, es súper simple de entenderlo. Ahora, de explicarlo y de concluirlo, digamos, no es tan simple tampoco, pero intentaremos abordarlo. A lo teorema de Fermat-Wiles. Una cosa así, claro. De hecho, este es más o menos casi tan difícil. Demoraste la misma cantidad de años. Claro. Claro, me encerré también por ahí casi 10 años. Ahí. 7 años Claro, cerrado, claro. Dale. ¿A quién no le ha pasado? Ya. Entonces, el asunto es el siguiente, para poder entender más o menos el enfoque que le di, bueno, también hay que verlo así, o sea, cuando uno tiene un problema de geometría y hay que demostrar ciertas cosas, uno empieza a trazar rayas como loco, pero como loco, y todas las rayas posibles que uno pueda, unir líneas, y de ahí relacionar a longitud, de ángulo, toda la cosa. Entonces, lo primero es ver los puntos más relevantes del asunto, que serían los puntos de tangencia,
que lo llamo T1, T2, T3. Y bueno, también es bueno aclarar aquí que a este círculo va a ser el círculo 1, este es el círculo 2 y el círculo 3. Por eso siempre los subíndices son en ese orden, ¿ya? Dale. Para simplificar, digamos, el asunto, ¿vale? Vale. Entonces, ya, T1 la tangencia del círculo 1, T2 la del círculo 2 y T2 la del círculo 3. Y los puntos de tangencia de los círculos propiamente tal serían P1, P2, P3 en ese orden también, ¿ya? Entonces, vamos a usar un pequeñito lema. Aquí, eso es. Vamos a usar un pequeño lema que es bastante simple, pero muy, muy útil, y de hecho le va a dar sentido al problema que vamos a resolver, que es que si yo tengo dos círculos tangentes exteriormente, bueno, en general tangente como sea, pero aquí vamos a ver la tangente exterior. Si tenemos dos puntos tangentes exteriormente en un punto, entonces, y si yo uno los centros de los círculos, la recta que lo une pasa por ese punto de tangencia, siempre, siempre, siempre. Entonces, ya entendiendo esto, que es imposible que el punto no esté en la recta, entonces tenemos que la configuración del problema se da así. Se da que el punto P1 de tangencia pasa por la recta que une 1, 2, el punto P2 de tangencia de los círculos pertenece a la recta que une O1 con O3 y así, ¿ya? Colineales. Claro. Exacto, son colineales, digamos, 1P1 O2, o 1P2 O3, o 3P3 O2, en ese orden, y se forma un triángulo aquí, en el cual están estos 6 puntos sobre estos lados, ¿vale? Vale. Perfecto. Entonces ahora tiene un poquito más de sentido en la figura anterior, en que parecía que pasaba por el punto de tangencia, bueno, pero efectivamente pasa. Bien. Y bueno, hay que tener en cuenta otro hecho que, bueno, esto también es una cosa bastante simple, pero que nos va a ser muy útil, que si yo tengo un círculo y tengo una recta que es tangente en un punto, bueno, siempre es tangente en un punto, pero si es tangente al círculo, entonces el punto de tangencia, al unirlo con el centro, ese segmento va a ser perpendicular a la recta tangente, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, uno puede completar, digamos, la figura aquí y darse cuenta que estas rectas que unen el centro con los puntos de tangencia hacia abajo, digamos, los puntos de tangencia con la recta, que es tangente a los tres simultáneamente, se forman 3 puntos aquí, y claramente estas rectas son paralelas, porque todas forman un ángulo de 90 grados con esta recta en común. Por cierto, voy a mencionar algo. Uh-huh. A veces aparecen usuarios que quieren enseñarnos geometría a nosotros, así como... Entonces, estimado amigo, sí sabemos que esos son segmentos, ya sabemos la diferencia entre un segmento y una recta, pero estamos disfrutando resolver un problema por si acaso, ¿ya? No te desesperes, estoy pensando en... Ya, eso. Porque... claro, yo muchas veces hablo de círculo indistintamente con circunferencia, que Sí, son otras cuestiones claro. que Sí, pero en realidad son intrascendentes. Tranqui, si aquí Dale, no... si no vamos a publicar ningún paper aquí de esto, así que Claro. esto es para Sí. que sea más distendida la instancia. Aclaramos que sabemos esa diferencia, pero si estamos todo el rato como muy... como Claro, súper... no vamos a avanzar nada. Termináis haciendo muy pesada la cuestión, así que... Pero Claro. eso, por si acaso. Sí, por supuesto, está bueno aclararlo, oye. Ya, perfecto. Entonces, vamos como completando, entre comillas, o vamos complejizando, digamos, la figura para poder relacionar este ángulo que queremos demostrar que es obtuso con otras cosas. Ese es como el objetivo. Porque así como está, no hay razón alguna para que sea obtuso, pero uno empieza a trazar rectas, como digo, a unir puntos, puntos, digamos, relevantes en la figura para poder empezar a construir algo, o al menos transformar nuestro problema en un problema aparentemente más simple o más abordable. Bueno, entonces ya tenemos que los puntos de tangencia, digamos, al unirlos con los centros se generan ángulos rectos. Obviamente estas 3 rectas que están aquí, esos 3 radios, digamos, son paralelos. Perdón, ahí está. Entonces vamos a usar un hecho que no es tan trivial, pero si uno lo piensa, en realidad es muy simple de demostrar también. O sea, si yo tengo una configuración como la de la derecha, aquí en la figura, en la que tengo 2 círculos tangentes exteriormente y una recta tangente a ambos exterior, aquí, o sea, que pasa por un punto aquí y un punto acá. Entonces sucede que este ángulo que se forma entre los puntos de tangencia, tanto los del círculo como los del círculo con la recta, aquí se forma un ángulo recto. Muy bien, la cosa es que esto nos va generando, digamos, relaciones de ángulo, en este caso ángulos bien interesantes de 90 grados en toda esta figura, que se va cada vez complejizando un poquito más. Pero no nos detenemos ahí, oye, siempre se puede hacer las cosas más complicadas. Por supuesto. Claro, y vamos a usar un pequeño teorema, digamos así, atribuido a Tales de Mileto, dicen, no sé,
Bueno, nunca vamos a ver si eso fue así, pero la cosa es que si tenemos un círculo, o un semicírculo en este caso, y chuta. tomamos un punto cualquiera en la semicircunferencia, entonces el ángulo que se genera con el diámetro siempre es de 90 grados, independiente si el punto está aquí, si el punto está acá, si el punto está donde esté. Mientras Claro. esté, digámoslo así, en el hemisferio norte de este círculo, siempre al unir el punto del diámetro con el punto en el hemisferio hacia abajo, siempre nos va a dar un ángulo recto. Y en este caso podemos traducir esto aquí en esto. Si estiramos la recta aquí, este radio lo estiramos para arriba, ahí me quedo un poquito chueco, pero porque no soy tan pro en el Paint. Entonces, sé que este diámetro, al unirlo con este punto así de esta manera, me genera un ángulo recto aquí. Y de la Claro. misma manera, si yo estiro la recta aquí, se me genera un ángulo recto acá. Entonces lo importante de eso no es tanto que sea un ángulo recto, sino que como el otro de al lado también es un ángulo recto, esto tiene como consecuencia que tengo varios puntos alineados. Por ejemplo, el T1 con el P1 que está aquí, con el Q2, están alineados. Porque aquí tengo que este ángulo Claro. vale 90 y el otro también vale 90. 90, Entonces me da un tiene 180 grados. tiene un segmento ahí, claro. Exacto, esto en realidad, aunque pareciera que no estén alineados, sí lo están, porque forman Sí, dos está ángulos de bien. 90 que en total da 180. Entonces ya tenemos, digamos, más, digamos, formas de poder traducir este ángulo omega, digamos, que está aquí. Lo podemos traducir, por ejemplo, al angulito que se genera acá abajo, Claro. digamos, al P2, T3, P3. ¿Cierto? Por la relación que hay de que uno es el doble del otro. Exactamente. Entonces, de hecho, podemos tener la siguiente configuración. Aquí agrandé la figura para verla más claro. Es. Y aquí sí que la completé. La recta aquí se completa para allá, como decíamos. La T3P2 se proyecta y cae en el Q1. La T3P3 se proyecta y cae en el Q2, porque justamente esta cosa que está aquí, el T2Q2, es un diámetro, es 90 y esta cosa. Bien, entonces sucede que si nosotros llamáramos A al ángulo que está aquí, al T1, Q1, T3, A, y llamáramos B al ángulo T2, Q2, P3, el que está aquí arriba, a la derecha, entonces al ser los radios que habíamos dicho antes paralelos, los que iban hacia abajo, Paralelo, sí, claro, claro. entonces los ángulos se trasladan. Este A, que está aquí, el T1, Q1, T3, se traslada al Q1, T3 o 3, cuando 3 es el centro de la circunferencia pequeña, y nota que el A Claro. se repite acá abajo, y igual, de igual manera el B se repite acá abajo. Quiero hacer 2 a 2. Exacto, entonces omega, como dice aquí arriba, en el fondo es 2 veces A más B. ¿Sí? Entonces hemos traducido nuestro ángulo omega, que era un poquito inabordable, lo hemos trasladado o lo hemos, digamos, movido a través de la figura y lo hemos descompuesto en la suma de dos ángulos, bueno, el doble de la suma de estos dos ángulos, y por lo tanto podríamos ver qué cosas podríamos hacer con el A y el B para poder de alguna manera obtener información de omega. ¿Cierto? Claro. Perfecto. Entonces sucede lo siguiente. Si nosotros ahora llamáramos C al ángulo que está aquí, que sería el T3, Q1, T2, y llamáramos D al ángulo T3, Q2, T1, sabemos que todos estos puntos pasan por los puntos donde deben pasar, o sea, todas estas rectas, perdón, pasan por los puntos que deben pasar por las colinealidades que ya Claro. mostramos. ¿Sí? Entonces, si lográramos entender este ángulo C y el D, y bueno, Ah, si lo ya. miráramos aquí, claramente nos daríamos cuenta de que este A más C, está el T1, Q1, T2, ¿sí? Este que está aquí, al ser el radio de la circunferencia 2 paralelo al radio de la circunferencia Paralelo. 1, claro, Claro. entonces la más C se repite aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle C a este ángulo que está aquí y D al ángulo que está acá, por el simple hecho de que la suma A más C más B más D es una suma bastante simple de ver, que es 90 grados, porque el A más C se repite Claro. aquí y nos damos cuenta en el triángulo que está aquí, en el P1, T2, Q2, nos damos cuenta de que efectivamente este triángulo nos dice que estos dos suman 180, A más B más C más D vale, vale 90 grados. Para completar con esto 90, el 180. Entonces tenemos que A más B más C es 90, eso lo sabemos, pero nosotros queremos omega en relación a y B solamente. Claro. Entonces, ya viendo esta situación, esto yo llegué hace pocos días. Transcurrieron los años solamente para poder descomponer la figura en las cosas anteriores, pero esta reflexión fue hace, digámoslo así, hace menos de un mes. Dije, Ya, a pero ¿qué ver. pasaría, por ejemplo, si A fuera Ah, mayor que C y B fuera mayor que D? Ah, a ¿Sí? ver, espera. Eso, espera, eso tú querís porque como omega es dos veces
A más B, ¿tú crees que 2 veces A más B sea, como querés que sea obtuso, querés que eso sea mayor que 90? Mayor que Exacto. 90. Entonces que A más B sea, dividiendo por 2, Mayor que mayor que 45. 45. Exacto, sí, sí. Esa es la intención de la observación que hay que hacer ahora. Claro, sí, claro, ya. justamente, pues la idea es ¿cómo se llama esto? Dejar todo en función de A y B, y por lo tanto ocupo desigualdades, digamos, para poder, entre comillas, deshacerme de la C y el D, con Claro, esta ya. igualdad que ya conozco. Esa Ah, desigualdad no ya. la tenemos todavía. No, claro, es un ¿Cómo lo que supuesto quieres nomás. hacer? Hay Yo, que. como les digo, esto es como lo que pensé en ese momento. Dije, pero ¿qué pasaría si A fuera mayor que 6 Claro. y mayor que Ya, D? ya. Solamente, Pero por eso te solamente digo, pensé en eso. por eso te digo, como movido por esa idea de llegar a como chuta, como viendo equivalencias en lo que tenías que demostrar, Sí, sí. una manera de gatillarlo sería, ¿qué tal si pudiera Claro. tener Por que A es ejemplo. mayor que C y B mayor que D? Voy a demostrarlo. Exacto. Exacto, sí, es un Claro. supuesto mientras tanto, Sí. solo un supuesto, Ya, claro. ya. A ver Sí, qué es lo que pasa, así que como. la audiencia podría confundirse, pero ya, No pasa nada. ya. Claro, entonces yo dije, a ver, pero ¿qué pasaría si A mayor que C y B es mayor que D? Entonces, Claro, obviamente sería que A más B es mayor que C más D, poniendo hacia claro. abajo, digamos. Y si yo sumara A más B a Entonces, ambos lados, a eso, tal, obtendría que 2A estaríamos, más B es mayor que 90. estaríamos listos, claro. Y estaríamos completamente listos. Claro, Estaríamos entonces el listos. asunto está en En que el probar eso. problema está resuelto si es que yo logro demostrar que A mayor que C y B mayor que D. ¿Sí? Claro. Esa es la forma en que razoné. Dije, puta, hay que demostrar estas desigualdades, pero obviamente demostrar desigualdades de ángulo no es una cuestión tan trivial, para nada. No, ¿No? demostrar que un ángulo es mayor que otro, yo qué sé, dije, puta, cuando lo intenté dije, a ver, el arco, bueno, el ángulo A corresponde al arco T1, P2, y el ángulo C le corresponde el P2, P1. Entonces dije, voy a comparar los arcos, o yo qué sé, las cuerdas que lo unen, y empezar a ver relaciones métricas entre ellos para ver ahí que el ángulo es mayor que el otro. Y no es para nada fácil, de hecho no encontré ninguna forma simple de relacionar estas cosas. Entonces dije, ya, esta cuestión no va por aquí, tengo que buscar otra forma más, digamos, una forma de abordar el problema de la desigualdad entre estos dos ángulos, que ya sé que es una condición suficiente para demostrarlo, entonces hay que tirarse de cabeza cuando no ve una cuestión de esta manera, hasta que salga. Entonces, en mi caso, lo que hice fue reflexionar en torno al problema no de la desigualdad de ángulos, sino a la igualdad, bajo el conocido teorema de la bisectriz. O Ah, de sea, la el teorema de la bisectriz. bisectriz, claro, me da Dale. unas condiciones necesarias y suficientes para que una cheviana sea, digamos, una bisectriz. Y que en nuestro Claro. caso se traduciría en que los ángulos que se generan entre los lados del triángulo y la cheviana sean iguales. Entonces sabemos que alfa va a ser igual a beta en esta figura. Si solo sí, la proporción entre BP y PC, o digámoslo así, el punto P divide al segmento BC en dos segmentos tal que su proporción es igual a la proporción entre los lados, AB y AC. ¿Vale? Entonces, claro, esto me da la igualdad de los ángulos, pero lo ideal sería encontrar alguna manera de poder encontrar formas así de concluyentes para una desigualdad de ángulos. Entonces dije, bueno, el asunto es el siguiente, el P es un punto especial en el lado BC con el cual yo puedo, digamos, construir el teorema de la bisectriz, dado que los lados están fijos. Supongamos que el triángulo está fijo y el punto P lo voy variando. ¿Sí? Entonces, para el punto P, hay puntos que me van a dar ángulos que son este va a ser menor que el otro, aquí van a darse la igualdad y aquí va a darse que el de la izquierda mayor que el de la derecha. Entonces, hay que ir viendo que la proporción entre BP y PC, esa razón, digamos, va variando a través de todos los números reales a medida que yo voy variando el P entre B y C. Perdón, los de los reales positivos, digamos. Reales positivos, claro. Sí, claro, sí, claro. Sí, no tiene mucho sentido. Entonces, Tú nos estás diciendo que si yo tengo acá mi triangulito, sí, tengo por ejemplo acá la bisectriz, entonces estás diciendo que va a ocurrir esto, que eso sería mayor, Menor, menor menor. que sí, U U partido B. dividido B. Ya, a ver, Claro. entonces déjame cachar, exacto. déjame cachar. Entonces esto creo que podría verse tipo U dividido B es X partido Y, porque justamente es el teorema de la bisectriz. Entonces, Claro, X es X' más T.
y Claro. estoy llegando hasta X nomás. Entonces, espera, déjame O sea, eso mismo que te di, claro, es mayor que x' sobre y. sobre Y. Y como Y el si y' ahí, es mayor que el y, vuelve a claro, ser mayor que x' y'. Ahí sí. ahí sí. Claro. Ahí está, ahí está. Ya, entonces ahí está. Y si quieren sacar la desigualdad para el otro lado, pueden razonar de la misma forma. ¡Tarán! Claro, lo que haces tú en ese caso sería demostrar por qué al viajar de izquierda a derecha en mi figura, Sí, vamos a po. poner Charlie, ¿Por aquí qué está. esa razón se chica y para el otro lado Claro, se agranda? Claro, claro, a medida que vamos moviendo el punto P, o lo llamamos Q, por ejemplo. claro. Perfecto. Entonces tenemos, digamos, perdón, una forma de relacionar dos ángulos que están, digamos, pegaditos, uno al lado del otro, los podemos relacionar a través de lo que no dice el teorema de la bisectriz, digamos. O sea, Claro, el teorema de la El bisectriz tema de te la no da, bisectriz. claro, el claro. teorema de la no bisectriz, digámoslo Lo, así. lo, lo que callan los teoremas. Exactamente. Lo que cae en los teoremas. La voladito. Está buena, ya. Claro. Entonces aquí tenemos, digamos, lo extorsionamos y le sacamos más información al calla. Y así es, pues. Entonces, si el punto, este resumen del asunto sería así: si tenemos un punto que define la bisectriz desde la A en el triángulo, entonces los puntos a la izquierda en el mismo lado BC me van a definir un ángulo más pequeño y una proporción más pequeña, y los puntos a la derecha me van a definir un ángulo más grande, el BAQ, digámoslo así, que el que está al lado, y una proporción más grande. Entonces hay una relación entre, que es biunívoca, de hecho, o sea, es una equivalencia, que si el punto está a la derecha, entonces genera un ángulo más pequeño y una proporción más grande, perdón, genera un ángulo más grande y una proporción más grande. Entonces hay una relación directa entre la proporción que genera el Q en el segmento S y cuál ángulo es más grande Con alguna más grande, sí. arriba en el vértice A, ¿cierto? Entre BAQ y QAC, ¿vale? Muy bien. Y en particular nos va a importar esto, nos va a importar en el caso de que el Q esté a la derecha, porque eso nos va a decir que el ángulo que se genera aquí va a ser mayor que este. Mayor que el otro. Claro, que justamente la situación que teníamos. La situación que teníamos aquí es que nosotros queremos demostrar que el A es mayor que el C. Y para demostrar que el A es mayor que el C, entonces nos basta con demostrar que la proporción entre el segmento T1, T3 con el segmento T3, T2 es mayor que la que nos da el teorema de la bisectriz. O sea, es mayor que T1, Q1 Claro, contra T2, Q1. Son los lados del triángulo. Nuestro triángulo grande aquí sería el Q1, T1, T2. ¿Cierto? Cierto. claro. Muy bien. Entonces, para demostrar que A mayor que C es exactamente lo mismo que demostrar esta desigualdad que está aquí entre segmentos. Eso es lo importante. Estamos estableciendo una desigualdad de ángulo, una desigualdad de segmento, gracias a que los ángulos están pegados entre sí y podemos utilizar ese teorema de la no bisectriz o no teorema de la bisectriz, como queramos llamar. Claro. Claro, entonces tendríamos ese el asunto. Pero sucede que, aquí tengo un poquito de pantalla. Ah, carajo. Ahí sí. Esto es así. Tenemos que obtener, obviamente, relaciones numéricas entre los segmentos que estamos comparando. Es que hasta ahora no hemos hablado en ningún momento de propiedades métricas de la figura. No hemos dicho Claro. cuánto vale nada en términos de nada. Solamente hay radio aquí y nada más. Entonces la gracia está en que podemos calcular el valor de T1, T3 y de T3, T2 en términos de los radios de los círculos. Claramente el segmento T1, Q1 es 2 veces el radio de la circunferencia 1, porque es un diámetro. Entonces lo que nos faltaría sería calcular los otros segmentos, el T1, T3, T3, T2 en particular. Y utilizamos este pequeño lema también, que nos dice que si tenemos dos círculos tangentes exteriormente y tenemos una recta tangente a ambos, por fuera, entonces sucede que si R1 es el radio de uno, R2 es el radio del otro, entonces la distancia entre ellos en términos de R1 y R2 es esto, es 2 veces el producto de la raíz, o sea, la raíz del producto Del de R1 y R2. producto. Exacto. ¿Se ven bien los números? Se ve súper chico. Pero Sí, claro, se ve pequeñito. sería 2 veces el promedio geométrico entre los dos radios. Claro, sí, sería 2 veces la media geométrica. Como La media geométrica. Sí. Súper bien. Entonces, tenemos una configuración todavía más compleja de la figura anterior. Sí. El segmento que está acá abajo va a valer 2 veces raíz de R1 y R3. Recordemos que R1 es el radio del círculo con centro 1, R2 es el radio del círculo con centro 2 y R3 el radio del círculo con centro 2. Claro, Entonces esto va a claro. Ahí está, 2 sí. raíz de R1 R3, T2 R2 R3 y el total sería 2 R1 R2 porque es el que está tangente entre estos dos grandes.
Entonces, sucede que tenemos los dos de abajo, tenemos las proporciones que buscábamos, la proporción entre este segmento y el de acá, pero tenemos que compararla, obviamente, con la proporción entre los lados de arriba, Claro. ¿cierto? Los dos de arriba, bueno, tenemos uno de ellos, pero el otro no lo tenemos. Y lamentablemente, no veo una forma directa de calcular esto en términos de R1, R2, sin apelar a los ángulos, digamos, que se van generando. Entonces, lo que hice fue simplemente, una forma muy fácil de cortar digamos, la dificultad es simplemente ver que este triángulo está aquí. Bueno, aquí vamos a mostrar una cosita. Perdón, había olvidado decir que la proporción que estábamos buscando acá abajo era justamente la proporción entre las raíces 2R1, R3, aquí abajo, y 2 esto. En eso, sí. Sí, claro. Y el hecho es que la proporción entre los lados del triángulo, como lo vimos en el teorema de la bisectría aquí, la proporción entre estos lados no está directa, pero sí podemos traducirla a través de esta semejanza de triángulo, porque el triángulo Q1, T1, T2, o sea, el grandote, ¿sí? Claro. Es semejante al T1, P1, T2. T1, claro, está como rotada ahí. Exacto, y es simplemente por el hecho de que, como este ángulo es 90, Claro. este ángulo también es 90, claro, es básicamente el teorema. Sí. Justamente. Por el criterio de los ángulos, puedes ver que este se repite acá abajo a través de manipular los ángulos de 180 aquí, este 90 menos este, y así lo mueves para acá porque este también vale 90. Llega a que tienen los mismos ángulos, son semejantes, y por lo tanto, la proporción que está aquí, Q1T1, esa Q1T2, se transforma en T1P1, bueno, aquí era un subíndice, T1P1, esa T1P2, T1P1 que está aquí en este cateto del triángulo abajo, y el otro era el T1P2, que es la hipotenusa. ¿Okay? No, T1, T2. T1, T2, sí. Claro, debería decir T2. Sí, efectivamente hay un error de tipeo ahí. Sí. Uf, qué pena, oye, los errores de tipeo. Yo me estoy tratando de ubicar. Bueno, yo me estoy tratando de ubicar. Uno tanto con ese. Hay errores, peores errores, en verdad. Y exactamente. T1, P1, aquí T1, T2, perdón. T1, T2 debería ser. Claro, porque es la hipotenusa. Claro, justamente, sí, ya. La hipotenusa. Bueno. Claro. Entonces. Buen ataje, Cristian. Buena. Va. Ya me he equivocado 2 veces. La tercera vez ya no era que lo. 3 vidas. Ya, pues entonces, claro, habría que probar entonces. O sea, todo sería equivalente a demostrar que esta proporción que ya vimos aquí, la raíz de R1 partido por la raíz de R2, sea mayor que T1P1 partido por 2 veces la raíz de R1 R2. Si demostramos eso, estamos listos. Por los teoremas de la no bisectriz, por toda la cuestión que hemos dicho. Por todo, claro. Entonces habría que demostrar esto, pero esto es equivalente, dado que todos los términos aquí son positivos, podemos multiplicar cruzados y podemos darnos cuenta que efectivamente el R2 que en raíz se elimina con este R2 en raíz. Se simplifica el bien. 2 R1 sube para allá. Y me queda que tenemos que demostrar que 2R1 es mayor que T1P1. El Cristian. Ya vio la luz. Y ahí estamos. La verdad, yo aquí me estanqué, ya no sé cómo seguir. Nada, mentira. Hay que demostrar en el fondo que la cuerda T1P1 es mayor que el diámetro, perdón, es menor que el diámetro T1Q1, lo cual es evidente porque el diámetro. Claro, por la mayor cuerda del círculo. Es la mayor. Exactamente. Y ahí se termina el problema, a través de nuestro teorema de la no bisectriz, o como quieran llamarlo. Claro. Pero bueno, yo encontré muy bonito esa observación, o sea, a mí no se me habría ocurrido así, ni por si acaso, de verdad. Encontré muy bonito eso. Yo en ese momento estaba tentado a calcular Q1, T2 con Pitágoras nomás. Q1, T2. Claro, es una opción, pero el problema está en que... bueno, también sí, tienes toda la razón. Claro. O sea, claro, uno cuando resuelve el problema no tira idea, a menos que uno no la trabaje, no sabe dónde te va a llegar, pero yo lo miro y dice, tal vez Pitágoras, pero ahí qué, pues no lo empecé a escribir ahora, pero... Claro, pero en fin, pero seguro que que ahí sí. También se sabe la suma de raíces aquí, pues. Claro. Probablemente tienes toda la razón, probablemente los cuadrados se vayan los... Sí, probablemente funciona, pero con la semejanza sale más bonito. Con esta está el tiro, está lista, ¿sí? Claro, justamente. Está lista. Claro, entonces ya con esto uno construye y hace exactamente, digamos, el mismo argumento para B y D. Análogamente. Exacto, análogamente te das cuenta que B es mayor que D y estás listo. Pero hay una pequeña observación que me gustaría hacer para, digamos, terminar la solución, que es
Dale. Bueno, uno puede decir, claro, las cuerdas siempre son menores que el diámetro, pero no siempre, porque cuando coinciden con el diámetro, ¿qué pasa? No son ¿Qué pasa iguales, cuando el Ah, P1, claro, pero en este claro, caso, qué pasa cuando el claro. P1, digamos, se acerca y llega a Q1? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede darse esa situación? Y la cuestión es que no puede darse, es que no, pues, No, porque en este caso no voy. no puede llegar porque si sucediera, entonces el círculo sería tangente hacia arriba y nunca tocaría la recta. Mm. Claro. Claro, Como que entonces, el círculo grande se degeneraría en una recta paralela. Claro, exacto, sí, se degeneraría en una recta paralela, justamente, sí. porque va aumentando cada vez más su radio y se va haciendo más recta, digámoslo así, en este zoom que hacemos y Claro, jodimos. Claro, justamente. O el otro circulito se va haciendo más chiquito. Claro, las dos versiones son equivalentes, justamente. por ejemplo. Sí, este es el problema que quería ¿Eh? compartir con ustedes, pues No, bonito, compañeros. bonito, Bueno, bonito, me bonito. gustó, estaba simpático. ¿Cierto? No, Oye, no Me es gustó. extremadamente Sí. complejo y es bello, tiene su toque mágico. y las Bueno, observaciones son, o sea, mira, como que al principio las colonialidades, las primeras colonialidades como que uno podría decir ya son segmentos que uno trazaría, son como más naturales, igual que después tirar las tangentes. ya. Claro. Pero cuando ya sí empezó como a tomar un rumbo que yo como, ya, cuando genera el ángulo T1, P1, T2, y después queréis ver el tema de la no bisectria, o sea, después ahí se pone bueno. Ah, Y ahí bueno. Claro, me tomó por sorpresa lo del ángulo, lo del teorema. Yo insisto, sí, yo quiero decirle a la gente, a mí no se me habría ocurrido, no, no. Uno graba esto porque le gusta la geometría. ¿Estás hablando Sí, de- sí, sí. Que cuando vi anunciar el problema, yo dije ya, seguro que va a empezar a trazar segmentos, etiquetar algunos ángulos, y ahí, mediante tal vez algunas desigualdades de ángulos, concluir. Pero claro, era un poco más que eso. No era tan. claro, Sí, sí, ahí hay un par de está, detalles que había que afinar. Pues. sí. No, está bien, pues son bastante instructivos cuando usáis hartas cosas. Sí, pues. Eso lo hace más interesante el problema, según yo. Claro, y lo bacán es que todos los lemitas, digamos, que uno va usando ya de por sí son bonitos y como que vais construyendo, digamos, un problema a través de mini problemas y se pegan entre Claro. sí de una manera súper interesante. Yo Sí, lo que pensé que iba a intentar hacer, porque, como mira, quiere demostrar que hay una cosa, un ángulo obtuso. Sí. Tú cachai que las bisectrices, cuando se intersectan, forman un ángulo de 90 más el ángulo, como el tercer ángulo partido a la mitad. La, la mitad del de arriba, claro. La mitad del de arriba. Por lo tanto, como el ángulo siempre es positivo, 90 más alfa medio, llamémosle alfa, ¿Ya? es siempre más grande que 90. Por lo tanto, las bisectrices siempre se intersectan en un ángulo obtuso. Siempre. Ah, ya. Entonces yo claro. dije, Ah, va a tratar de hacer eso, porque justamente, y ahora lo repito, el O1, O2, O3, ese triángulo tiene, ya. tiene los puntos P1, P2, P3 como la intersección, ¿cachai? Con el incírculo. Y son los puntos de tangencia, ¿cachai? Claro, P1, P2, P3 son Con las su tangencias incírculo. del círculo, claro. Sí. Con su incírculo, sí, sí. Como les decía, el... Ah, Ya, pues entonces, ¿cachai que tenéis eso? Y bueno, uno necesita, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando acá? Y el ángulo o 1 o 3 o 2 sería el ángulo que uno relacionaría con el incentro. ¿Cachai? Eso yo habría pensado. Y acá sucede que ya. el incentro sería la intersección de las tangentes comunes que tiraría por P1, P2, P3. Exactamente, sí. Las tangentes, digamos, se cortarían en un punto adentro, aquí si el cursor se ve, se cortarían como aquí, ¿eh? Sí. Y claramente generarían tres tangentes iguales a los círculos y por eso definen, con esos ángulos rectos que se dan, definen el incentro. ¿Cachai? Porque Y equidistan de los lados. exactamente, sí. ¿Cachai? Entonces, pero el problema está, como decís tú, en que lamentablemente nosotros queremos demostrar que el ángulo o 1, o 3, o 2 es obtuso y lamentablemente el teorema, digamos, este de que habla de las bisectrices, nos da una obtusidad, digamos, del ángulo con el incentro. Y en este caso el O3 no es el incentro. No, claro, pero, o sea, Claro. yo pensé Pero que por ahí podríamos podía haber. manipularlo para que, ¿Ah? claro,
podríamos manipularlo para que fuera así, pues, digamos. Sí, po. Sí, yo al principio pensé que iba a ir por ahí, y de hecho, como hay hartas circunferencias por ahí, yo hasta pensé que, porque de hecho, como estamos detectando otra circunferencia que anda por ahí, yo hasta me había pasado rollos con inversión, y, De pero, más. Yo en un momento también pensé, dije, ir a usar invención, pero después como que no habló de eso. Ya. Sí. no, y Mira, por yo eso tenía está una, bonita la solución. yo tenía una acotación, si me permiten compartir pantalla. Por Dale, supuesto, la dale. saco, la saco. Teníamos circunferencia 1 o 2 o 3, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con esta otra más grande que pasa por fuera y también es tangente? ¿Será que el ángulo, no sé, pues siempre agudo? Porque el dibujo es muy sugerente que sí, pues, ¿cachai? O sea, Porque yo claro, diría, en temas de ¿cómo se llama? De enunciado, la circunferencia tangente externa a estas dos y tangente a esta recta no es única, pues. Tenéis la chiquitita y la grande, Claro, ¿cachai? Y claro, la tenéis razón. grande, sí. O sea, a bueno, modo de extra, no. pero Capaz que sea siempre agudo. es que sí, es que, o sea, yo diría que sí, porque de hecho, si te das cuenta, utilizando el ¿Sí? caso anterior mostrado por Cristian, Ujú. Tienes toda la Reyes, razón, pues. el A Claro, el que tiene centro A sería obtuso. Justamente, claro, este sea justamente lo siempre que está diciendo obtuso. ahí. Sí, Ese, Claro, claro. Por claro, tanto, sí, los el otros dos tuzo tienen del que ser otro no agudos. puede ser. Claro, 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 claro. estamos listos entonces. listo, teorema de Él, Fangiometry. la mató de Chun, una. Muy bien. Annal of Mathematics. Analog Mathematics. Annal of Mathematics. inmediatamente Buena, acertado en un minuto ahí el artículo ahí. sí, tenemos paper aquí. Está Habemos bueno. paper. Está bien, oye, buen dato. Con el Buena, problema que resolví, pues inmediatamente tener este, mira qué está bueno. buena. Bien. Chete, me gustó, oye. Ya. Interesantísimo, Y, chiquillo. y eso. Dejemos- Y yo como dejemos- soy fan de los cuadriláteros cíclicos, dije, capaz que, no sé, vos pasa una circunferencia por ahí, algún punto notable en algún lugar, que ah, pueda ser siempre agudo y bueno, la misma tontera de siempre. Ah, también esa cuestión, claro. A mí no se me habría ocurrido, sí, pero tenéis razón. ¿cómo? Pero creo que no hay ninguno Sí, notable. claro, habría que mirarlo un buen rato, como que no. A la primera como que no. Pero No. habría que mirarlo. Sí. Y eso. Y eso pues chicos, yo me tengo que ir a almorzar luego, así Ya, que dejamos hasta bueno, acá. Oye, ahí estamos. agradecido con Cristian, de verdad, por su tiempo. Y bueno, tal vez Sí, nos estamos viendo en otros videos más, pues. Muchas gracias a los a que vieron pesar el de, video. Muchas gracias, de verdad. sí, Nosotros, gracias a, gracias por nuestro, a ustedes. nuestros, ¿cómo se dirá? Televidentes, Auditores. auditores, Bueno, pero también ven el video, no YouTube, sé cómo sería. nuestros, claro, YouTube nuestros videntes. YouTube, Televidentes. nuestros YouTube videntes, YouTube videntes. YouTube videntes. Sí, Sí, Bien, pues gracias a chiquillos. todos. Gracias a todos. No, gracias, oye, gracias a ustedes, chiquillos, por dar la oportunidad. Como les digo, a mí me encantan estos temas y yo obviamente veo que ustedes también, entonces podemos compartir ahí nuestra pasión por estas figuritas, oye, sí, y cómo se llama esto, movernos dentro de este mundo abstracto de lo plano, que es precioso, oye, es precioso. sí. Ya, pues, estaríamos listos. Gracias nuevamente, Cristian. Gracias también, Eder, por la instancia. Así que estuvo bien simpático. Me gustó. Chicos, nos vemos Ya, pues, en un nos vemos en el próximo futuro. video. Ya, pues chiquillos, nos vemos Ya, y si tienen pues, alguna otra posibilidad me invitan, encantado. Ya, pues, dale. Ahí estaremos. Ya, pues. Ya. vale, un gusto, Bueno, chao. éxito. Ya, pues. Chao, chao.